Mis amigas, mis amigos, la sexualidad humana es tan importante que por eso existimos todos, aunque casi siempre se ve como pecado. En el canal que se llama Simplemente Sexo, mi amiga Carla nos platica sobre sexo de una manera breve, interesante y entretenida. Entremos en materia. Las prácticas sexuales prehispánicas eran igual de liberales que muchas de las antiguas culturas de las que hemos hablado, pero con la llegada de los conquistadores y del cristianismo, la mayoría de las prácticas sexuales se reprimieron. Para que conozcas más, Top 6 presenta las costumbres sexuales prehispánicas que horrorizaron a la moral cristiana. 6. Prácticas sexuales con un carácter mágico y profundo. En la antigüedad, la práctica sexual tomó un carácter mágico y profundo, un vínculo indivisible entre el hombre y el orden del cosmos con implicaciones en la fertilidad de la tierra, las cosechas, el pasado, el futuro y todo el espectro de la vida humana. No es para menos. El mecanismo evolutivo que utilizan millones de seres vivos para transmitir su legado a través del tiempo en la Tierra es un hecho que asombra a científicos y aún hoy conserva secretos inescrutables. 5. Erotismo, un principio organizador del mundo. La sexualidad presente en distintas culturas mesoamericanas concebía al erotismo como un principio organizador del mundo, lo mismo que ocurre en otros aspectos de la vida, tan amplios como los puntos cardinales, los colores o el día y la noche. Desde esta perspectiva cósmica, la civilización mesoamericana mantenía prácticas sexuales inaceptables para la moral española, influida por el cristianismo y su desprecio sistemático al cuerpo. Sin embargo, no todos los pueblos antiguos compartían las mismas prácticas sexuales, pues la reserva de los mexicas contrastaba con la liberalidad sexual de los huastecos o totonacos, que permitían la sodomía y la pederastia, o con la de otros grupos como los otomíes, yaquis o chichimecas. 4. Objetos fálicos masturbatorios. Entre los vestigios históricos que dan cuenta de la vida y el pensamiento prehispánico, los hallazgos de esculturas y objetos fálicos con fines rituales y masturbatorios demuestran que el placer y descubrimiento del propio cuerpo era una práctica aceptada antes de la conquista. Objetos sexuales parecidos a los consoladores modernos, tallados en madera y relieves con escenas sexuales demuestran la apertura sexual. Al respecto, el cristianismo encuentra en esta actividad un pecado que no solo ofende a Dios, también es una falta de respeto al propio cuerpo. Es por eso que durante siglos estos asuntos no se trataron y numerosos vestigios de temática sexual fueron ocultados al público, entre ellos los falos gigantes de la Huasteca o de los mayas, así como imágenes sobre homosexualidad y otras alusiones sexuales. 3. Relaciones homosexuales y los terribles castigos. Las relaciones entre individuos del mismo sexo también formaban parte de la sexualidad maya, tolteca y gran parte del erotismo en Mesoamérica. Para la cultura que ocupó la costa del Golfo de México y otras tantas, la experimentación con personas del mismo sexo era parte de la exploración del cuerpo y ritos asociados al tránsito a la vida adulta. Entre los grupos mexicas se distinguía al homosexual activo del pasivo. Mientras que el activo seguía representando su rol genérico masculino, el pasivo, al ser penetrado en el acto sexual, violaba su rol de hombre y se feminizaba. 2. El adulterio fríamente castigado. Los pueblos prehispánicos de Mesoamérica permitían la poligamia, la sodomía y hasta la pedofilia, aunque castigaban con la mutilación o la muerte el adulterio. Entre los cronistas existen numerosas referencias a la pena de muerte por adulterio, aunque también se dejaba en ocasiones que el castigo lo aplicara el mismo marido, quien arrancaba a mordiscos la nariz a su esposa y al amante.
Sobre la prostitución, entre los mexicas fue ambivalente, pues por un lado la prostituta era estigmatizada y repudiada socialmente, pero por otro, su actividad era tolerada, pues no había penas judiciales contra ella. 1. Los conquistadores se horrorizaron con las prácticas sexuales en América. Las prácticas sexuales de la América prehispánica horrorizaron a los conquistadores e hipócritamente las veían como faltas a la moral. Ante el reconocimiento de culturas que aceptaban el sexo, el uso de los placeres y el conocimiento del cuerpo, tristemente fueron destruidas un sinfín de piezas y otras quedaron ocultas por siglos. En su sitio se fincó un discurso que encuentra la sexualidad como una ofensa a Dios y reprime cualquier deseo de una acción que por naturaleza es propia del humano y por evolución digna de disfrutar. Cuéntanos qué te pareció todo esto. Esperamos tus comentarios. Realmente me interesa mucho tu opinión. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo. Síguenos en Facebook en nuestra fanpage Top 6 y en la fanpage Historias Reales. 1.000.000 de gracias por haberte suscrito a Top 6 y compartirnos en tus redes sociales. Enviamos cariñosos saludos a quienes comentaron el video. Desnutrición, tristes datos que no conocías. Angie S., Alvin García, Jan Sibelius, Marlene Juárez, Ale Cerdas Rojas, Paulina Bravo, Tomás Medrano, Ángel Jonathan, Ana Padilla, Emanuel David Arias, Guillermo Robles Montes, Demec Roa, José Luis Polanco, Ismael Ortiz, Shelita Cruz, Joana Casaza, Carla Salazar, Tony Flores, Ana Dorantes Trujillo, Rosy Sánchez Gómez. Y recuerda, yo soy Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima. Del erotismo en Mesoamérica. Para la cultura que ocupó la costa del Golfo de México y otras tantas, la experimentación con personas del mismo sexo era parte de la exploración del cuerpo y ritos asociados al tránsito a la vida adulta. Entre los grupos mexicas se distinguía al homosexual activo del pasivo. Mientras que el activo seguía representando su rol genérico masculino, el pasivo, al ser penetrado en el acto sexual, violaba su rol de hombre y se feminizaba. 2. El adulterio fríamente castigado. Los pueblos prehispánicos de Mesoamérica permitían la poligamia, la sodomía y hasta la pedofilia, aunque castigaban con la mutilación o la muerte el adulterio. Entre los cronistas existen numerosas referencias a la pena de muerte por adulterio, aunque también se dejaba en ocasiones que el castigo lo aplicara el mismo marido, quien arrancaba a mordiscos la nariz a su esposa y al amante. Sobre la prostitución, entre los mexicas fue ambivalente, pues por un lado la prostituta era estigmatizada y repudiada socialmente, pero por otro, su actividad era tolerada, pues no había penas judiciales contra ella. 1. Los conquistadores se horrorizaron con las prácticas sexuales en América. Las prácticas sexuales de la América prehispánica horrorizaron a los conquistadores e hipócritamente las veían como faltas a la moral. Ante el reconocimiento de culturas que aceptaban el sexo, el uso de los placeres y el conocimiento del cuerpo, tristemente fueron destruidas un sinfín de piezas y otras quedaron ocultas por siglos. En su sitio se fincó un discurso que encuentra la sexualidad como una ofensa a Dios y reprime cualquier deseo de una acción que por naturaleza es propia del humano y por evolución digna de disfrutar. Cuéntanos qué te pareció todo esto. Esperamos tus comentarios. Realmente me interesa mucho tu opinión. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo. Síguenos en Facebook en nuestra fanpage Top 6 y en la fanpage Historias Reales. 1.000.000 de gracias por haberte suscrito a Top 6 y compartirnos en tus redes sociales. Enviamos cariñosos saludos a quienes comentaron el mismo evolutivo que utilizan millones de seres vivos para transmitir su legado a través del tiempo en la Tierra es un hecho que asombra a científicos y aún hoy conserva secretos inescrutables. 5.
Erotismo, un principio organizador del mundo. La sexualidad presente en distintas culturas mesoamericanas concebía al erotismo como un principio organizador del mundo, lo mismo que ocurre en otros aspectos de la vida, tan amplios como los puntos cardinales, los colores o el día y la noche. Desde esta perspectiva cósmica, la civilización mesoamericana mantenía prácticas sexuales inaceptables para la moral española, influida por el cristianismo y su desprecio sistemático al cuerpo. Sin embargo, no todos los pueblos antiguos compartían las mismas prácticas sexuales, pues la reserva de los mexicas contrastaba con la liberalidad sexual de los huastecos o totonacos, que permitían la sodomía y la pederastia, o con la de otros grupos como los otomíes, yaquis o chichimecas. 4. Objetos fálicos masturbatorios. Entre los vestigios históricos que dan cuenta de la vida y el pensamiento prehispánico, los hallazgos de esculturas y objetos fálicos con fines rituales y masturbatorios demuestran que el placer y descubrimiento del propio cuerpo era una práctica aceptada antes de la conquista. Objetos sexuales parecidos a los consoladores modernos, tallados en madera, y relieves con escenas sexuales demuestran la apertura sexual. Al respecto, el cristianismo encuentra en esta actividad un pecado que no solo ofende a Dios, también es una falta de respeto al propio cuerpo. Es por eso que durante siglos estos asuntos no se trataron y numerosos vestigios de temática sexual fueron ocultados al público, entre ellos los falos gigantes de la Huasteca o de los mayas, así como imágenes sobre homosexualidad y otras alusiones sexuales. 3. Relaciones homosexuales y los terribles castigos. Las relaciones entre individuos del mismo sexo también formaban parte de la sexualidad maya, tolteca y gran parte. Mis amigas, mis amigos, la sexualidad humana es tan importante que por eso existimos todos, aunque casi siempre se ve como pecado. En el canal que se llama Simplemente Sexo, mi amiga Carla nos platica sobre sexo de una manera breve, interesante y entretenida. Entremos en materia. Las prácticas sexuales prehispánicas eran igual de liberales que muchas de las antiguas culturas de las que hemos hablado, pero con la llegada de los conquistadores y del cristianismo, la mayoría de las prácticas sexuales se reprimieron. Para que conozcas más, Top 6 presenta las costumbres sexuales prehispánicas que horrorizaron a la moral cristiana. 6. Prácticas sexuales con un carácter mágico y profundo. En la antigüedad, la práctica sexual tomó un carácter mágico y profundo, un vínculo indivisible entre el hombre y el orden del cosmos con implicaciones en la fertilidad de la tierra, las cosechas, el pasado, el futuro y todo el espectro de la vida humana. No es para menos. El mecanismo